Una iglesia hermosa, es una honra, un privilegio que no merezco estar en este lugar. Quiero decirles que son todos muy valiosos para el Señor y que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. No estás acá por casualidad, Dios te trajo con un propósito. Un pastor me decía que no sonaba muy bíblico, pero con el tiempo me di cuenta que tenía razón. Gerardo, Dios no da puntadas sin hilo. Yo me estaba rehabilitando de la droga, digo, pero Dios no da puntadas sin hilo. Dios hace todo perfecto. Dios va a cumplir su plan en tu vida y hoy lo está cumpliendo. Así que Dios es fiel. Amén. Bueno, como algunos saben, nuestro llamado con mi esposa es a las adicciones. Un ministerio duro, muchas veces ingrato, pero que si no lo llevamos a cabo nos secamos, nos apagamos, ¿no? Fui coordinador en un centro de rehabilitación de internación durante casi 4 años y en la modalidad internación el coordinador no solo coordina las actividades, las tareas, la cocina, bueno, todo lo que conlleva que funcione el centro, ¿no? Pero también recibíamos personas con problemas psiquiátricos, ¿no? Con patologías producidas por el consumo, con patologías de base, aseveradas por el consumo. Y el coordinador, cuando entraba un paciente que tenía problemas psiquiátricos, era yo, lo tenía que llevar. Un día me pongo a hablar con el doctor José Serra, se llama, es una eminencia, es un psiquiatra cristiano, un hombre de Dios. Y estábamos hablando de la situación social, de lo que estamos viviendo como sociedad. Esto fue por el año 2018 aproximadamente. Y él me dijo algo que quedó en mi cabeza. Y es la primera vez que lo comparto porque creo que oré al Señor y este es el momento. Me dijo, Gerardo, vivimos en una sociedad generadora de patologías. Amén, doctor. Yo no entendía nada en ese momento. Después estuve investigando. Digo, ¿qué significa ser patológico? Extremo de una manera que no es normal o que muestra una enfermedad o un problema mental. También una persona es patológica cuando es incapaz de controlar parte de su comportamiento, es decir, irrazonable. Y hago un paréntesis. Yo al recuperarme estaba tan mal por el consumo que tuve que hacer años de tratamiento psiquiátrico porque no controlaba lo que eran los impulsos, la violencia. Quiero hacer, porque yo creo que contar mis miserias, mis flaquezas va a ayudar a otros. Yo no soy del que me subo al púlpito y voy a decir algo que no viví. O sea, prefiero contar la verdad porque sé que también va a bendecir a otros. Porque gracias a Dios, muchachos han levantado la mano y hoy soy pastor y a mí me costó un montón. Porque fui rebelde, porque me aparté, tuve una mujer tremenda de Dios que estuvo siempre al lado mío, mi suegra, mi suegro, mi familia, mi madre. Tuve muchas cosas a favor y estoy hoy acá por la gracia de Dios. Entonces, traducido a lo Gerardo sería, una sociedad patológica es aquella que no actúa normalmente, que denota una enfermedad o problema que perjudica, enferma y daña a los demás. Por ejemplo, algo que me agarra un celo, un fuego santo, me pongo. Cuando voy en los colectivos, algunos dirán que viejo, no, qué retrasado está en el tiempo. Nosotros cuando éramos jóvenes, niños, subía un anciano, una anciana, una embarazada inmediatamente, por favor, ¿no? Habla de principios, de valores. Y si no lo hacíamos, venía un mayor y nos decía, querido, ¿te podés levantar? Y le das, lo deben recordar muchos. Hoy yo viajo en colectivo, porque como verán en casa mando yo, pero el auto lo usa mi esposa. No, cuando vamos a trabajar ella va en el auto y yo voy en colectivo, porque soy caballero. Bueno, y veo que hay chicos jóvenes, adolescentes, preadolescentes, y se hacen los dormidos y veo abuelas que no pueden caminar, ¿no? Personas embarazadas, bueno, yo me levanto, a veces vengo de laburar, ya voy para los 50, estoy cansado, pero lo que estoy predicando lo tengo que vivir en el colectivo también. Por favor, siéntese. Una vez le quise decir a un muchacho, dale el asiento a la abuela, me dijo de todo, me cayó la boca.
Una vez le dije a un colectivero, andá despacio, que se cayó una mujer y me insultó, quería pelear. Yo ya me retiré, colgué los guantes ya hace muchos años. ¿De qué habla esto, socialmente hablando? De una falta de valores y una insensibilidad extrema ya es extrema. En el Antiguo Testamento hay 10 mandamientos, que es el Decálogo. Es como la Constitución para los judíos, pero para nosotros también, porque Jesús dijo, yo no vine a anular la ley, yo vine a cumplirla. Y se va a cumplir hasta la última jota y tilde de la ley. Entonces Jesús en su gracia nos ayuda a cumplir la ley, pero los mandamientos son para nosotros también. Ahora, esos 10 mandamientos no son solo esos 10, eso es el Decálogo, algo resumido. En el Antiguo Testamento hay más de 600 mandamientos. Y yo decía, Señor, esto que siento es algo humano, porque leí la Biblia, la estudio, pero en esto busqué en Levítico 19:32. Y miren lo que dice, no fue un invento mío, ¿eh? Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a Jehová tu Dios, yo soy el Señor. Digo, bueno, gloria a Dios. Esto que sentía es del Señor, porque uno tiene que estar alineado, pedirle a Dios que lo que deseamos, lo que sentimos, lo que anhelamos, sea conforme a su voluntad. Y todos los días nos alineamos para no bandearnos para ningún lado. Ahora yo no juzgo a los jóvenes, adolescentes para nada. Es algo que no aprendieron o aún peor, que no les enseñaron. Como hablaba el pastor hoy, no tienen hijos, ¿no? Matrimonios del mismo género, ensamblados, tampoco se los juzga. Pero hay una pérdida de valores y moral socialmente hablando. Les voy a contar un testimonio mío. Mi familia, tanto del lado materno como paterno, era un desastre. Adulterio, ludopatía, vicios de todo tipo, violencia, rebeldía. ¿Y qué salió como resultado? Un chico adicto. Exadicto, vamos, ahora no. Nueva criatura en Cristo ahora, pero fui una persona adicta durante 13 años. Luego conozco al Señor, me caso con esta hermosa mujer y Dios me regala una nueva familia. Norma, Mariano, mi suegro, gente estudiosa, trabajadora, esforzados, muy educados, los cuales me enseñaron muchos valores y me enseñaban, Gerardo, tenés que estudiar, tenés que esforzarte. Y yo me dabas un libro y me manifestaba. Era el Gadareno, lo rompía así. Y bueno, ¿qué hice? Hace años atrás terminé la secundaria, empecé a hacer cursos, estudié gastronomía. Hoy sigo estudiando, capacitándome autodidácticamente, estudio teología. ¿Por qué? Porque voy a hacer actuar en base a lo que me alimento y me rodeo. 4 preguntas. ¿Quiénes influyen en mi vida? ¿Qué miro? ¿Qué escucho? ¿Con quién me junto? Cuando el apóstol Pablo en Corintios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, se usa para el matrimonio, está bien, pero no habla solo del matrimonio. Está hablando de toda relación que podamos tener interpersonal, con personas, no solo matrimonio, amistades, familiares. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. En mi corazón almaceno todo lo que veo, pienso y creo. Por supuesto, luego se manifiesta en mis actitudes y comportamiento. Le puse un título a esta reflexión, En el mundo, pero con valores eternos. Romanos 12:2. Es la versión NTV. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos dice que no imitemos las conductas ni las costumbres
de este mundo. Cuando se refiere al mundo, la Biblia, está hablando de habitantes de la tierra, igual que nosotros, pero que le dan la espalda a Dios, que viven de acuerdo a sus principios, a sus propios valores, pero lejos de Dios. Ahí es el mundo. Imitar las conductas, costumbres del mundo es hacer lo que ellos hacen o vivir como ellos viven. Jesús dijo en Mateo 5:13, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Se refiere a que nuestras buenas acciones brillen a la vista de todos. La otra vez pasó un auto, me encerró, me miró mal como para pelear. Cuando se iba tenía el pescadito. Iba a hacer la denuncia, pues digo, se lo habrán robado. No, pero era el titular. Ese no era hermano, era un primo, me parece. Las personas buscan algo diferente, están cansadas de lo mismo, de la mentira, de la hipocresía. La sal debe salar y la luz alumbrar, pero si no busco la santidad y la voluntad de Dios, la sal pierde su sabor y la luz su brillo, su luminosidad. No alumbro a nadie. Luego dice que debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas y nos cambie nuestra manera de pensar. La transformación y la santificación es un proceso. Si yo busco la voluntad de Dios, trato de no contaminarme, mi manera de pensar va siendo transformada y voy creciendo a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo dijo que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tenemos que pedirle a Dios en oración que santifique nuestros pensamientos. Voy a iluminar de ese modo cuando yo estoy en la voluntad de Dios, buscando su presencia, su santidad. Voy a iluminar donde hay oscuridad y voy a sazonar las vidas llenas de sinsabores y amargura. Conociendo la palabra de Dios, mi mente se va a llenar de ella y allí voy a conocer su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, dice al final Pablo. Recuerdo que hace muchos años fuimos a pescar a Bahía Blanca, creo que era una laguna Ibicuí se llamaba. Éramos todos compañeros de trabajo, yo no estaba en el Señor en esa época, y nos subimos un montón a un bote, digo, un botecito ya. En el medio de la laguna, viento, medio picadito, yo no soy de la pesca, no, estaba ese día porque íbamos todos. Empieza a entrar agua. Y nos dan un tachito a cada uno, muchachos, saquen el agua porque nos hundimos. Estábamos en el medio de la laguna, lejos. Y sacábamos agua permanentemente. Bueno, lo mismo pasa con la contaminación del mundo. Tengo que estar todos los días sacando el agüita del barquito porque se quiere meter con los pensamientos, con lo que veo, con lo que hablo, con lo que escucho. Punto número 1, constantemente revisar mis prioridades. Volvemos aquí a los valores eternos. Busquemos a Dios con todo el corazón, hermanos. Dios en primer lugar. Debemos orar. Jesús dijo que debemos velar y orar. Pablo dijo que oremos siempre sin cesar y en todo tiempo. Estudiar la palabra de Dios. Jesús dijo, ustedes erran porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Los viernes tienen estudio de la palabra de Dios. Hay que estar, hermano, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Colosenses 2:8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. La Biblia es el pensamiento y la inspiración de Dios. Es el manual de instrucciones para nuestra vida. Allí está la voluntad de Dios para nosotros y es la única verdad absoluta. No hay otra verdad. Es la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, repito, que estudiar y conocer la palabra de Dios para que nadie nos venga a engañar. Nos vamos a cruzar con profesionales, intelectuales, que si no conocemos la palabra nos van a dejar así chiquitos. Nos vamos a cruzar con gente en la calle que nos va a cuestionar todo. ¿Se entiende? Hoy está de moda eso de que todos los caminos conducen a Roma. ¿Cómo se llama esa doctrina que dice que todas las religiones son buenas, que agarran? No recuerdo ahora.
La nueva era, New Age. Todos los caminos conducen a Roma, qué bueno esto, qué bueno. No, no es así. En la palabra de Dios está la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Servicio. Tenemos que servir a Dios. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar, oro, le busco, estudio la palabra y le sirvo. Jesús dijo que cuando servimos a nuestro prójimo lo estamos haciendo por Él. En el pasaje que dice, en el juicio final, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, que al final está diciendo, cada vez que lo hiciste a uno de mis pequeñitos, lo hiciste a mí. Cada vez que le predico a un adicto en la calle, lo estoy haciendo por el Señor. Cada vez que voy a un hospital a orar por un enfermo, lo estoy haciendo por el Señor. Cada vez que en un comedor le doy de comer al chico, le estoy dando de comer al Señor. Cada vez que le doy plata al que está en la calle, le estoy dando al Señor. Y aquel que lo sirva, dijo Jesús, que el Padre lo honrara. Imagínense qué hermoso, en su presencia el Señor nos va a honrar a sus servidores. El apóstol Pablo dijo, llevemos las cargas unos con otros y cumplamos así la ley de Cristo, que es la ley del amor, la ley del servicio. El servicio hace que al ocuparme de los problemas de los demás, dejo de mirar mi ombligo. A veces tengo un montón de problemas, me enredo en mis problemas y yo no puedo, yo digo siempre, yo no puedo, yo no estoy, No, todos vamos a tener problemas, siempre como dijo el pastor hoy, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero cuando yo me ocupo de los problemas de los otros, menguan mis problemas. Dios se ocupa de los míos, amén. Una mujer de Dios dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Cuando doy amor, ese amor vuelve multiplicado. Todo lo que siembro, hermanos, luego lo voy a recoger. Amemos a nuestra familia. Primero Dios, la familia en segundo lugar. Si queremos buenos hijos, tenemos que ser buenos padres los que somos papás. Yo cometí muchos errores con mis hijos chiquitos como papá, pero después, gracias a Dios, los pude enmendar. Pero cuesta, duelen las consecuencias de nuestras macanas. Mi primera iglesia es mi casa, mi familia. Provisión. En su primera carta a Timoteo, Pablo dijo que aquel que no provee y cuida a lo suyo y sobre todo a los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Tengo que esforzarme, trabajar y proveer a mi familia, si no, soy peor que un incrédulo. Me da bronca cuando tuercen la palabra. No, pero esto lo decía en ese tiempo para los judíos. Sí, hay cosas que sí, pero acá nos está hablando a todos. La palabra no se tuerce, la palabra es como es, nos guste o no. Nos va a confrontar un montón de veces. El amor, lo que hablábamos antes, el ejemplo, el cuidado, el proveer, es amor en acción. El soportar cuando tenemos chicos preadolescentes, adolescentes que se rebelan, que hay que orar, ponerle límites sin volvernos locos, sin que se vaya la paloma y venga el carancho. Y también seamos parte activa de nuestra iglesia. La iglesia en tercer lugar. Dios, la familia, iglesia. Pero no puedo dejar ninguno de los tres. Ese es el orden. Pero los tres los tengo que cumplir y son necesarios para mi vida y para cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos en la iglesia? Comunión. El libro de los Hechos nos cuenta que perseveraban en las casas, oraban juntos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Cultos de oración, retiro, ayuno, semana en su presencia, no sé cuáles son las actividades. Tenemos que estar con la iglesia, hermanos queridos. El retiro del sábado. Sí, tengo planes, voy a ver si los puedo ver. Me va a matar el pastor. Se juntaban en las casas, ahora bueno, como dije recién, en comunión, todos en un mismo espíritu. Somos la familia de la fe, un mismo Dios, un mismo Padre, dice el apóstol Pablo. Una misma fe, un mismo espíritu. Amor en la iglesia. Romanos dice que debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal, amor de hermanos. Y honrarnos, prefiriendo al otro antes que a mí mismo. No buscando mi propio bien, sino el bien de mi hermano. No especulando, no hermano.
El que obra mal se la verá con Dios. Yo tengo que obrar bien delante de Dios, hacer el bien, no ser de tropiezo a nadie, y practicar la justicia que Dios me pide a mí. Los demás, que se arreglen con Dios. Otra parte muy importante, y acá nos vamos a detener un poquito. Contención y sentido de pertenencia. Eso me da la iglesia. Está comprobado estadísticamente, y en base también a experiencias, que cuando una persona, niño, adolescente o joven, no recibe contención en su hogar, puede ser por familia disfuncional, por padres separados, violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia infantil, abuso, etcétera, etcétera, va a buscar contención en otros grupos de pertenencia, pero que no son buenos, porque esa persona está dolida y va a ir a buscar personas que están lastimadas y dolidas igual que él. ¿A dónde va? Al club, a los muchachos de la esquina, a una barra de fútbol. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empieza el consumo, ahí empieza la violencia, una vida desordenada, fomentan entre ellos la rebeldía. ¿Pero por qué? Porque no tuvieron contención y pertenencia en su hogar. Y esa es una función fundamental que cumple la iglesia en nuestra vida. Hermano, cuando yo entré a la iglesia, miren cómo estaba de la cabeza, que al que predicaba yo le quería pegar. Estaba endemoniado. Pero ¿saben qué me llamaba la atención? Que muchos rompían filas, llegaba yo y me abrazaban y me besaban. Digo, ¿por qué me quieren tanto? Eso me atrapó. Eso me atrapó y eso lo llevo en mi corazón. Y es el día de hoy que honro a quienes fueron mis pastores y líderes, que me amaron y me recibieron con amor, porque yo no lo tuve. Pablo dice en Corintios, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es corromper? Echar a perder, depravar, dañar, pudrir algo. Algo que está ya medio roto lo termina de corromper, de dañar, de pudrir. Todas esas malas juntas, esos malos hábitos. Tengo que juntarme con personas que me edifiquen y no que me corrompan, perviertan o dañen. Que me hagan crecer y no decrecer. Que me permitan construir y no destruir. Cuando yo tenía 5 años, mi padre le gustaban las mujeres y el juego. Hoy está, bueno, no se partió. No sé si conoció al Señor. Cuando yo tenía 20 años, yo estaba muy mal, él murió. Cuando mis padres se separan, yo no me olvido más la charla de mi mamá cuando nos dijo, tu papá y yo nos vamos a separar, cómo llorábamos con mi hermano. Yo tenía 5, mi hermano 8 años, y mi hermano encima lloraba. ¡Ih! Parecía el Chavo, ¿viste? Y yo no me olvido más de esa imagen. Y ahí para mí se rompió el concepto de familia. Dejé de creerle a mi papá, dejé de creerle a mi mamá. Mi papá se va con la amiga de mi mamá. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué hice? Empecé a rebelarme. A la edad de 13 años me fui a la barra de fútbol, de un club de fútbol del ascenso. Empecé con el alcohol, cigarrillo. A los 14 marihuana y a los 16 ya con drogas pesadas. No me paraba nadie. No tenía contención, no tenía un lugar de pertenencia. Mi hogar se había roto, pero lo encontré en la familia de Dios y le doy la gloria a Dios. Amén. Pastores que velan por nosotros, obreros, líderes que doblan rodillas. ¿Saben qué importante que es eso? Que haya una iglesia. Y de paso digo algo, una frase que decía un pastor anciano que me encanta. El que no está sujeto es un mal sujeto. Debemos obedecer y sujetarnos. Dice la Biblia que toda autoridad es puesta por Dios. Y quien resiste a la autoridad, a Dios mismo resiste y acarrea condenación para sí mismo. Perdónenme si estoy un poco saladito, pero es lo que Dios puso en mi corazón y yo lo voy a compartir, hermanos queridos. Punto número 2. Está ungido el micrófono. Uy, estoy... Debemos marcar la diferencia, no como el del autito, del pescadito. Filipenses 2:15. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios
y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Parece que vivía hoy Pablo. Es maravillosa la palabra de Dios. Habla siempre, es como Dios es. Dios no tiene tiempo, no tiene reloj, es principio y fin. Él es, no fue creado por nadie, Él creó todo. Y su palabra es igual, no tiene tiempo. Va a hablar ahora, va a hablar dentro de 1000 años, y todavía el Señor no vino, dentro de 2000 años, va a seguir hablándonos, es tremendo. Bueno, a nosotros en el cielo. 1000 años. Este pasaje dice que debemos ser luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. La Biblia no se equivoca, hermanos. Trata de menores, abuso infantil, explotación infantil, violencia en la calle, violencia doméstica, violencia en las escuelas, narcotráfico, narcomenudeo, trata de personas, corrupción en el fútbol, corrupción en las políticas, donde los números e intereses personales valen más que las personas. Díganme si Pablo acá no estaba hablando de esta gente perversa y corrupta, que lo habría en ese tiempo y que los hay hoy también. El mundo va de mal en peor. Debemos alar y alumbrar con nuestra buena conducta y predicando el Evangelio. Efesios 2, del 1 al 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, espiritual, que no vemos, que influye en los pensamientos. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Estábamos muertos a causa de la desobediencia, haciendo la voluntad del diablo. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor. O frío y caliente, acá no hay tibio, lo va a vomitar. O sos de Dios o sos del diablo, no hay humanismo en el medio, nada. A nosotros nos influye la presencia de Dios, su palabra, el Espíritu Santo, y a la gente que le da la espalda a Dios, ¿quién lo influye? El diablo, no hay un término medio. La desobediencia trae muerte, la obediencia me trae vida y vida en abundante, dijo el Señor. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Pablo dice que antes estábamos muertos a causa de la desobediencia y muchos pecados. Éramos como los muertos vivos, esos zombies. Vivíamos porque el aire era gratis, no teníamos sueño, depresión, malos pensamientos, pensamientos de suicidio, violencia. Estábamos muertos. ¿Por qué? Por los pecados, por estar lejos de Dios, por ser influenciados por el mismo diablo, espíritus en este mundo espiritual invisible que no vemos. Vivíamos en pecado igual que el resto de las personas que están lejos de Dios. El enemigo permanentemente, hermanos queridos, nos quiere llevar al pasado. Por medio de circunstancias, conversaciones, familiares inconversos, películas, series, programas que estimulan la sensualidad y los malos deseos. Debemos escapar de nuestro viejo hombre y del mundo permanentemente, sacando el agua del barquito, sacando el agua para que el barquito no se me hunda. ¿Cómo saco el agua? En oración, en la palabra, viniendo a la iglesia, sirviendo a Dios, ocupándome en las cosas del Padre. Cuidando nuestra comunión con Dios, estando en comunión con los hermanos, sirviendo a Dios, estudiando la palabra. Me adelanté, lo había anotado, mirá. Luego dice, espíritus o demonios operan en las mentes de las personas que no están con Dios. Nosotros los cristianos, como dije antes, somos inspirados por el Espíritu Santo. El mundo es inspirado por espíritus malignos, por el diablo. Por la ventaja, la corrupción, la sensualidad, la violencia, todo lo que nombramos antes. Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Todos aquellos que no pertenecen a la familia de la fe, a la gran familia de la fe, todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios, están influenciados y bajo el maligno. 3. Punto 3. Soportando las presiones. Constantemente. Busqué el ejemplo de un submarino, me encantó. Acá tengo la productora, mi esposa me buscó la fotito. Todo. Miren lo que encontré. Un submarino soporta la presión del agua a través de su robusto casco
hecho de materiales resistentes como acero o titanio. El casco está diseñado con una forma cilíndrica y una doble estructura para distribuir presión de manera uniforme y evitar la deformación. Además, la presión interna del submarino se mantiene constante, lo que ayuda a equilibrar la presión exterior. Por lo general navegan a 400 o 500 metros de profundidad. Cuanto más profundo naveguen, más presión va a haber. Dentro del submarino se mantiene una presión constante de aire comprimido, lo que ayuda a equilibrar la presión del agua exterior. Resumiendo, el submarino, por su estructura fuerte y su presión interna, oxígeno, soporta la presión externa del agua. Si la presión externa es más fuerte que la interna, me hundo. Si fortalezco mi interior diariamente, voy a soportar la presión exterior. Efesios 3:16. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el Señor, con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Colosenses 1:11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. ¿Se acuerdan de la serie El Increíble Hulk? Ahora hay una moderna. Yo estaba en la época de Luke Ferrigno. Era un muchacho bueno, lo cargaban, ¿no? No oraba el Increíble Hulk, no buscaba de Dios, no iba a la iglesia. Y parecía bonito hasta que hacía. No soportaba más esa presión, rompía la remera, era una bestia, rompía todo. Y después volvía así y decía, ay, ¿qué hice? Me hace acordar a mí antes el Increíble Hulk. Rompía todo y después decía, ¿qué pasó? Porque ese muchacho no soportaba la presión y explotaba. La presión externa se soporta con poder interno. Pablo dice que Dios tiene gloriosos e inagotables recursos. Dios está abierto las 24 horas y los 365 días del año. Su gloria y sus recursos son inagotables. Cada vez que voy a Él, Él está. Eso es maravilloso. Luego dice que seamos fortalecidos con su poder en nuestro hombre interior. Es decir, que cuando busco a Dios, el Espíritu Santo fortalece mi espíritu, me da ese oxígeno que necesito para poder estar firme, y esto me permite tener paciencia y ser constante y estar llenos de alegría a pesar de la adversidad. Esto es maravilloso, hermano. Esta batalla se gana de rodillas. Las armas de nuestra milicia, dijo Pablo, de nuestra pelea, batalla, no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios. El salmista David decía, no peleo con ejército ni con espada, sino con el Espíritu Santo. De rodilla, de rodilla, de rodilla. Tengo que comenzar el día de rodilla para poder terminarlo de pie, queridos hermanos. Me ha tocado aconsejar personas con problemas de relaciones, problemas de reacciones. En esto de las adicciones muy común. Y viene la pregunta del millón, la pregunta clave. ¿Cómo andás con la oración? Y hoy no oré, ¿viste? Trato de orar a la noche antes de irme a dormir. ¿Viste? Se me complicó, me quedé dormido, laburo muy temprano. Hermano, tengo que comenzar el día orando. ¿Cómo voy a estar fortalecido si no voy a la fuente, si no voy al que tiene esos recursos inagotables, poderosos, para que mi interior pueda soportar toda la presión que somos bombardeados constantemente en las redes sociales? Si no la sabemos utilizar, somos bombardeados constantemente. El que tuvo problema con pornografía, hermano, entras a TikTok y los videitos no te ponen a Messi gambeteando, te ponen 2 de Messi y después te mandan cualquier cosa. Y saben que muchas veces no se puede salir de una adicción porque eso trabaja también por estímulo. ¿Con qué yo me estimulo? ¿A dónde van mis pensamientos? ¿Qué estoy mirando? Ahí empieza a trabajar el diablo y después caigo. Debemos orar siempre, permanentemente y en todo momento. También tenemos presión en nuestra propia familia cuando nos entregamos al Señor, cuando nos consagramos a Dios. Jesús habla en Mateo 10
Que cuando estemos con Él, hagamos su voluntad, no le neguemos. Mateo 10:36 dice, sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Antes dice, no vine a traer paz, vine a traer espada. Vine a poner en contra al hijo contra su padre, al padre contra su hijo. ¿Por qué? Tengo un muchacho que se está queriendo recuperar. No digo su nombre por una cuestión de ética. Muchacho viene, se esfuerza, tiene un hermano que lo vuelve loco. Oramos, atamos, reprendemos, quisimos hablar con él. Al final, bueno, no puede salir a ningún lado. Cuando está en tratamiento no va a lugares que haya alcohol. Yo hoy trato de no ir tampoco, ¿eh? Después de más de 10 años me sigo cuidando, hermano. Todos los días me cuido. Es cada día. Y me hace escuchar un audio del hermano. Y ahí me agarró el fuego de nuevo. Tiene una gana de hacer como el increíble Hulk. Vení, no te dejan salir borracho. Haceme un laburo, no puede manejar dinero porque está en tratamiento. Haceme un trabajo, yo no digo nada. No digas nada vos tampoco. No puedo eso, como mi sobrinito, no puede salir a ningún lado. Este es el mismo diablo. Digo, pobre muchacho, lo bendigo. Oro por él. Pero es su hermano. Su hermano le está haciendo de tropiezo al hermano. Se cumple la palabra otra vez. ¿Quiénes son los enemigos? Ahora, yo no tengo que actuar en venganza, yo tengo que orar, pedir ayuda, pedir consejo cuando no sé manejar situaciones. No estamos hablando de ir contra eso, no, en ningún momento la palabra dice eso, de poner la otra mejilla, ir una milla más. Cuando trabajaba en el centro de rehabilitación era un problema que los muchachos salgan para las fiestas, porque a los 6 meses tenían la primera salida. Nosotros los cuidábamos, hacían devocionales, estábamos todo el día buscando de Dios. Y el director, me acuerdo, tener una charla con el papá de uno de los muchachos diciéndole, señor, mire que su hijo va a ir para Navidad. Por favor, que no haya alcohol en su casa. ¿Por qué yo no puedo tomar? Si el problema lo tiene él, lo tenía en altavoz para que yo lo escuche. Señor, le estoy explicando que su hijo está en un tratamiento queriéndose rehabilitar. ¿Por qué yo no tengo que tomar? ¿Y saben qué le dijo el director? No habló más este hombre. Señor, ¿qué problema tiene usted que no puede dejar de tomar una noche? Era picante. ¿Por qué? Porque te haces así en este ministerio. Porque estás confrontando, estás luchando en lo espiritual. Ahora, ese familiar, el padre, no quería dejar de tomar una noche por su hijo. Entonces, ¿quién es el enemigo? El propio padre. Ahora él lo tiene que amar y honrar, pero orar a Dios y en ese momento apartarse. No se lo dejó salir al muchacho porque el padre no lo entendió. Lo lamento. Te vamos a cuidar. En el ministerio que estamos nosotros, hay participación obligatoria de la familia. Si la persona que viene, el adicto o la adicta a buscar ayuda, no viene con un familiar directo que viva con él y no consuma, no ingresa en el tratamiento. La entrevista la hago yo. Hola, sí, quiero pedir ayuda por mi hijo. Mira, bueno, ¿usted quién es? La madre, perfecto. ¿Cómo se llama usted? Bueno, ¿su hijo? ¿Cuántos años tiene su hijo? 30. Bueno, dígale que me llame él si él quiere ayuda. No, pero yo lo quiero ayudar. Si él no quiere, yo no lo puedo ayudar, ni usted tampoco, ni Dios lo puede ayudar. Porque tiene que querer él. Ahora, si él quiere, usted tiene que participar con él al grupo de familia una vez por semana, a tal hora. ¿Por qué? Porque si el fruto no cae lejos del árbol. Si yo acomodo el fruto, pero no sano el árbol, me lo va a volver a pudrir. Entonces no tiene que cambiar ese adicto solo, tiene que cambiar la familia. Porque ese adicto salió de esa familia. Y la familia se tiene que hacer cargo, que también tienen que buscar de Dios y cambiar. A ver, esperen porque toqué la tablet. ¿Dónde estaba? Me olvidé, perdón. Tus enemigos estarán dentro de su propia casa. Acá está, perdónenme. Vamos a hacer un breve resumen y ya vamos terminando, hermano. Perdonen si me extendí mucho. Punto número 1 era constantemente revisar mis prioridades. Es decir, hacer un inventario diario de cómo está mi vida a la luz de la presencia y la palabra de Dios. Valores eternos, Dios en primer lugar. La oración, el estudio de la palabra, el servicio. Familia en segundo lugar.
ejemplo, provisión y amor. Iglesia en tercer lugar, comunión, amor, contención y pertenencia. 2, debemos marcar la diferencia, mostrar a Cristo con nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que somos cartas leídas, que la gente nos lee cuando pasamos, a ver si somos verdaderos cristianos. Y el 3 era soportar las presiones, ser fortalecido en nuestro hombre interior por el poder del Espíritu Santo. Esta pelea, como dijimos, se gana de rodillas. La oración de hoy no me sirve para mañana. Mañana me levanto vacío. Tengo que volver a orar. Tengo que volver a llenarme. Tengo que volver a buscar de Dios. Comenzar el día de rodillas para poder terminarlo de pie. Queridos hermanos, yo los quiero invitar. Aquellos que vinieron por primera vez, aquellos que ya pertenecen a esta congregación, que podamos orar todos juntos, que puedan venir al frente, ponerse de pie. Las familias que están juntas hoy, que puedan venir, no importa la situación. Dios tiene el poder para transformar todas las cosas. Queremos orar por ustedes, queremos orar por las familias, queremos orar por esta hermosa iglesia, para que podamos ser fortalecidos cada día, para que podamos comprender que tenemos que amar a Dios, amar y cuidar a nuestra familia, amar la iglesia, servir a Dios, pertenecer. Yo los quiero invitar a aquellos que quieren orar con nosotros, que vengan aquí adelante, por favor. Gracias, Señor. Tienen una iglesia hermosa, hermanos, lleno del fuego de Dios. Hoy Dios me quemó. Recibí más de lo que vine a dar, se los puedo asegurar. Más bienaventurado es dar que recibir, pero hoy recibí mucho más. Aprovechen a los pastores, a los líderes, este espacio. No busquen las cosas del mundo que no sirven para nada. Traten de no contaminarse, de sacar el agüita del barco todos los días. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos su voluntad. Dios no nos llama solo para sentarnos y adorar, que es muy importante. Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Y Él lo va a cumplir. Tengo que alinearme con su perfecta voluntad. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Como dijo el pastor hoy, primero Dios me habló a mí, me alineó a mí, porque la espada corta, el que la da y el que la escucha, tiene 2 filos. Señor, queremos ser genuinos, queremos alumbrar, queremos salar plátanos, Berazategui, Espeleta. Queremos predicar tu palabra, Señor, y para poder alumbrar necesitamos la santidad, necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, necesitamos tu presencia, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bendigo las familias, bendigo a los que están en el grupo de contención, bendigo a los niños, preadolescentes, adolescentes. Padre, yo te ruego que los guardes, que los libres de toda tentación, que los libres de todo mal, Señor. Decile, te necesito, Jesús. Perdoná, Señor. Perdoná todos mis pecados, Dios. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que buscan las cosas espirituales, los que buscan las cosas de arriba. Nos podemos equivocar, pero tengo que ir permanentemente a su presencia. Aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Oh Espíritu Santo de Dios, te rogamos que te muevas en este lugar, Señor. Fuego. Dios, extiende tu gracia, Señor. Extiende tu gracia. Todo dolor comienza, Padre, a romper.
Comienza a sanar, Espíritu Santo. Comienza a sanar el alma que está afligida. Toda enfermedad en el cuerpo. Le echamos fuego. Toda enfermedad en los oídos. Le echamos espíritu de drogadicción, te echamos fuera. Espíritu de extiende tu poder. Te rogamos por los niños, por los preadolescentes, por los adolescentes, que los tengas guardados en el hueco de la palma de tu mano, Señor. Que tus ángeles los rodeen cada día y los cuiden. Oh Dios, en el nombre de Jesús, por esta nueva generación que se levanta para servirte, para ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a sanar. Oh Espíritu Santo de Dios. Fuego. Señor, tu presencia. Vos conocés cada corazón, Señor. Te pido que obres en cada vida, Dios, conforme a tu voluntad. Fortalece, Señor, nuestro ser interior con el poder de tu Espíritu Santo. Líbranos, Padre, de toda tentación, de toda contaminación, de toda obra de mal, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Su nombre sobre todo. Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mi servirá cuán grande es Dios. Padre, te damos gracias por esta noche maravillosa. Creemos que tu Espíritu Santo se está moviendo en esta hora, sellando esta palabra en lo profundo de los corazones. Señor, declaramos que te estás entronizando en cada familia, en cada matrimonio, en cada pareja,
relaciones fraternales entre padres a hijos. Te estás entronizando, Señor. Señor, y que a partir de esta palabra, un despertar espiritual, un despertar, Espíritu Santo, gracias, Señor, gracias. Mi alma te alaba, Señor. Acá hay 2 hermanos que necesitan ser orados. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Amén. Saludamos a los hermanos de YouTube. Bendecimos sus vidas, sus corazones. A los varones que nos están escuchando, los esperamos el sábado. También en el Instituto Bíblico el viernes. Mañana, contención de adicciones. Tengan una bendecida semana. Paz y bendiciones para todos.